compartir lo que he venido haciendo en los últimos años y compartir con la comunidad de Cayetano y la gente que se ha unido en las redes sociales sobre lo que estoy haciendo y lo que he venido haciendo en los últimos años. Voy a compartir mi pantalla. Déjame ver. Ok. Ok. Espero que todos estén viendo bien. Sí, se ve. Excelente. Y si en algún momento alguien tiene alguna pregunta, por favor, interrúmpanme. Estoy más que contento de poder atenderlos y contestar cualquier duda al respecto. Voy a estar lo más presente posible sobre cualquier pregunta, tanto de manera visual por el video, también en el chat, si es que encuentro alguna manera de... aquí está el chat, ok. Entonces voy a estar al pendiente de ambos, así que simplemente si tienen cualquier pregunta, cualquier consulta, interrúmpanme. Sí, ok. Lo que les quiero hablar hoy día es sobre los temas de investigación que he venido haciendo cuando estaba de profesor en la Universidad del Sur de California, USC, y que embarca el tema de diseño de transceivers, que son dispositivos electrónicos que se encargan de recibir y transmitir información a través de señales de electromagnetismo. Específicamente señales de radiofrecuencia. Pero estos transmisores y receptores tienen que ser de baja potencia, bajo consumo de energía, porque los estamos diseñando para que sean usados en dispositivos médicos implantables y en dispositivos médicos que son usados en el cuerpo, no wearables. Ok. Primero un poco de mí, pero creo que Gisela hizo ya habló bastante sobre mi pasado. Yo estuve en la Católica por unos años. Después fui a Caltech para para hacer mi maestría y doctorado. Y por cosas de la vida pasé a Neuralink, donde estuve ahí por un año, después de unirme a la Universidad del Sur de California como profesor. Estuve ahí por 4 años. Y bueno, durante esos años la pandemia pasó y ahora todos estamos virtual. Pero de la misma manera, fue un tiempo para mí que me permitió reevaluar lo que quería y durante esa reevaluación decidí que quería pasar más tiempo junto a la familia y eso uh, al tomar esa decisión, pues pasé y me mudé a Minnesota, donde mi esposa está, bueno, su familia está. Nosotros nos conocimos en California, pero de ahí decidimos mudarnos a Minnesota para estar cerca de la familia. Debido a eso, renuncié a mi posición en la Universidad de California y a USC y conseguí trabajo en mi posición actual, que es con Precision Neuroscience. Esta compañía es una startup que se encarga de diseñar dispositivos que son minimal invasive, lo que significa que tratan de minimizar cualquier tipo de cirugía o intervención para las interfaces server-computadora. Ya llevo ahí trabajando un par de años. Bueno, como les comenté, voy a conversar un poco de los temas de investigación que estaba desarrollando en la Universidad del Sur de California. Y sobre eso y en general, los temas que me interesan a mí como investigador son el desarrollo de circuitos integrados para lo que yo estoy llamando electrónica médica, el diseño de dispositivos médicos muy pequeños, el diseño de, en este caso, bioelectrónica que es inspirada
en base a resonancia magnética y adicionalmente lo que son interfaces neuronales. Entonces, esto más o menos embarca mis temas de interés. Y conversando un poco más sobre estos temas, pues por qué es importante y por qué me interesa esto, por qué es bonito, ¿no? ¿Qué es lo interesante acá? Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a poder ser evaluados cuando vamos, por ejemplo, a visitar a un médico, para que este tipo de evaluaciones sean fuera del cuerpo, ¿no? Usan, por ejemplo, un estetoscopio o se utiliza dispositivos no palpitaciones. El médico se encarga de ver que todos estemos bien. Usamos otros tipos, por ejemplo, un ultrasonido y demás. Pero todo es afuera del cuerpo, ¿no? Entonces, la pregunta que a mí me interesa es, ¿podemos nosotros tener o crear dispositivos que permiten hacer el diagnóstico y tratamiento de enfermedades desde dentro del cuerpo, ¿no? Pero en este caso utilizando dispositivos, ¿no? Si bien ya podemos hacer tratamiento y diagnóstico de enfermedades utilizando fármacos, ¿no? Medicamentos. Todo eso es dentro del cuerpo. Pero acá la pregunta es, ¿podemos hacer eso utilizando dispositivos, ¿no? Que son pequeños? Ah, y si queremos hacer algo así, pues tenemos que ver qué es lo que está haciéndose algo actual, ¿no? Y algo actual es el procedimiento que se conoce como endoscopía a través del uso de una cápsula electrónica, ¿no? Y eso es lo que podemos ver acá en la diapositiva, ¿no? En la parte de la derecha podemos ver, y acá estoy señalando con el cursor, un Smart Pill, una píldora inteligente o electrónica, que lo que es básicamente es una cámara muy pequeña con circuitos electrónicos y baterías, ¿no? Y lo que hace esta píldora es que una vez que el paciente traga esta pastilla, empieza a tomar fotos, ¿no? Empieza a tomar fotos dentro del esófago, dentro del estómago y dentro del intestino. Y todas estas fotos las transmite, ¿no? Desde dentro del cuerpo hacia afuera. Y el paciente que está, bueno, que tiene esta píldora, está usando, por ejemplo, unas fajas, ¿no? Y en estas fajas se tiene un arreglo de antenas. Y este arreglo de antenas está recibiendo las señales que la píldora inteligente está mandando. Este es un ejemplo en el cual el uso de microelectrónica, informática, bioingeniería, diseño industrial y obviamente medicina y tecnología médica permite que se pueda crear un nuevo tipo de diagnóstico, ¿no? En este caso, a través de un dispositivo que permite ver dentro del cuerpo. ¿No? ¿Cuáles son los challenges en este caso, no? Que un dispositivo así o una aplicación así presenta, ¿no? Entonces, principalmente, acá encontramos algunas complicaciones, podríamos decir. La primera es de que tenemos que saber dónde se encuentra el dispositivo, ¿no? Si bien este dispositivo está pasando por el estómago, está pasando por los intestinos, nosotros no sabemos exactamente dónde está, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, saber la localización de un carro a través del uso de satélites, pero es bien difícil saber, por ejemplo, dónde se encuentra una cápsula dentro del cuerpo. Hay muchos motivos por el cual eso es, porque es más difícil o es más complicado. Y entre estos motivos se encuentra, por ejemplo, que las antenas están mucho más cerca del transmisor, comparado, por ejemplo, con la distancia que se encuentra entre un carro y los satélites, ¿no? Por ejemplo, el sistema de GPS
trabaja a través de duración de una señal que se envía desde la Tierra, la superficie de la Tierra, hasta la altitud donde se encuentran los satélites. Son varios miles de kilómetros. Y por eso hay un tiempo que demora, ¿no? Si usamos la misma señal en el cuerpo humano, la distancia que va a viajar esa señal es de centímetros, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una de las diferencias que se encuentra. Otra diferencia que se encuentra es de que si nosotros vemos al cielo, es básicamente aire, ¿no? Y si bien hay nubes y otras cosas, es más o menos homogéneo. Si vamos al cuerpo, el cuerpo humano no es homogéneo, ¿no? Tienes el hígado por un lado, tienes el estómago por el otro lado, tienes un par de riñones. Entonces, toda esa heterogeneidad hace que el desarrollo de algoritmos, por ejemplo, para poder establecer la ubicación de estas pastillas dentro del cuerpo sea más complicado. Entonces, estos son unos de los diferentes problemas que existe actualmente. Y la otra manera, otro de los otros problemas es monitorear señales electromagnéticas dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no permite la transmisión de luz, ¿no? Si tú pones luz o inyectas luz en el cuerpo, por ejemplo con una linterna, la luz solamente va a poder atravesar unos cuantos milímetros, no más que eso, ¿no? Entonces, debe haber otras maneras en las cuales tú puedas poder ver, ¿no?, lo que está pasando dentro del cuerpo sin poder usar luz, ¿no? En este caso, hay otro tipo de rangos en el espectro electromagnético que se pueden utilizar para poder hacer eso, ¿no? Entonces, si es que nosotros podemos solucionar todos esos problemas, hay muchas aplicaciones que una tecnología de este tipo puede tener. ¿Cuáles son estas aplicaciones? Bueno, podemos tener sensores biomédicos, biológicos, actuadores biomédicos, biológicos. Podemos tener aplicaciones que se encuentran en el ámbito de terapia, en inglés es targeted therapy, en este caso podría ser terapia que es muy específica. Podemos crear nuevos diagnósticos para enfermedades y también podemos aumentar diferentes metodologías para las cirugías que sean minimal invasive. En este caso, minimal invasive, por ejemplo, es una cirugía laparoscópica, ¿no?, en la cual se hace simplemente 3 o 4 orificios en el cuerpo humano en vez de que sea una operación en la cual se tenga una incisión de varios centímetros, ¿no? Son diferentes cosas que se pueden hacer. Ok. Entonces, veamos, por ejemplo, un poco de qué es lo que significa diseñar un transmisor receptor para un dispositivo médico implantable o un wearable. Y básicamente vamos a analizar cuál es el camino que la señal o la información tiene que pasar, ¿no? En cualquier caso del dispositivo médico implantable o wearable, en este caso, ellos van a estar recibiendo información, ¿no? La información se va a recibir a través del cuerpo humano. Y esa información, como podemos ver acá, el dispositivo wearable va a recibir esa información mientras se encuentra en la piel. Está representado en ese diagrama con la letra W. El implante está representado con la letra I. Y el implante se va a encontrar dentro del cuerpo, ¿no? En este caso, dentro del rectángulo naranja. Y podemos ver que la información que el implante está capturando, primero va a mandarlo a un dispositivo que se encuentra muy cercano a él, ¿no? En este caso está representado con la letra R como reader. Está leyendo y está interactuando con el implante, ¿no? Y hay diferentes maneras en las cuales esto se puede hacer, ¿no? Se puede hacer a través de luz, a través de señal electromagnética o a través de ultrasonido. Pero una vez que la señal llega a este repetidor o a esta lectora, la señal es transmitida a un hub, ¿no? Normalmente puede ser un celular, ¿no? Y la transmisión se hace normalmente a través de Bluetooth. Y una vez que llega
al celular. La información se envía a la nube, ¿no? Y normalmente estas son la modalidad en la cual la información va desde el cuerpo hasta la nube, ¿no? Y las diferentes tecnologías que existen, ¿no? Tenemos Bluetooth, tenemos Near Phase Communication, tenemos también radiofrecuencia, ultrasonido, diferentes tipos de modulación. Y una vez que está en el celular, pues se transmite a través de Wi-Fi, 4G, 5G, 6G, LTE, and so on. Otro punto muy importante es saber cuáles son las propiedades del cuerpo humano, de los diferentes órganos del cuerpo humano, en el espectro de radiofrecuencia, ¿no? Es importante saber, además, que existen bandas alocadas para el uso de dispositivos médicos. Estas bandas son las que se conocen como ISM o MICS, que se utilizan para dispositivos médicos, dispositivos científicos, industriales y demás. Estas bandas están representadas en esta gráfica con una línea roja, ¿no? Se encuentran a 13 MHz, 400 MHz, 915 MHz, 2.4 GHz. Hay otra a 5 GHz, ¿no? ¿Y por qué se escogieron estas bandas? Bueno, primeramente a 13 MHz podemos ver, por ejemplo, que la conductividad de en este caso, por ejemplo, la piel, que podemos ver acá en naranja, o grasa, que podemos ver acá en verde, la conductividad es baja. ¿Ok? Y eso, comparado con altas frecuencias, va a permitir que se tenga baja absorción. El cuerpo humano no va a absorber tanta energía en radiofrecuencia. Comparado con una señal a 2.4 GHz, ¿no? La conductividad es más alta. Eso significa que el cuerpo humano va a absorber más energía electromagnética, ¿no? Esto también tiene que ver, por ejemplo, con el wavelength, ¿no? Bueno, disculpen, no me acuerdo cómo traducir wavelength, pero tiene que ver también con eso. Y hay diferentes tejidos que van a tener diferentes propiedades en el espectro de radiofrecuencia. Entonces, saber qué tipo de dispositivo estás diseñando te va a permitir saber cuál de estas bandas es mejor. Otro punto importante es saber que la antena que tú vas a diseñar va a operar de mejor manera si es que la dimensión de la antena es comparable con el wavelength, ¿no? Y al tener una banda más alta en frecuencia, el tamaño de la antena va a ser más pequeño. Entonces, si tú quieres hacer un dispositivo médico que sea muy pequeño, tú vas a querer operar a una frecuencia más alta. Pero si operas a una frecuencia más alta, vas a tener más pérdidas en el tejido. Entonces, esto crea un trade-off, ¿no? Que tienes que analizar para saber cuál es la mejor opción según la aplicación. Y acá tenemos un resumen de lo que acabo de explicar, ¿no? Distancias entre dispositivos implantables en dispositivos wearables, el diferente ancho de banda que se necesita dependiendo de la aplicación, cuánta información tú quieres extraer del cuerpo y poder enviar, diferentes tipos de consideraciones de ambiente y de seguridad, las frecuencias y el tipo de emulación que existe para poder enviar información y recibir información. Y en cuanto a eso, voy a enfocar un poco en lo que son los transmisores, ¿no? Y los transmisores para este tipo de dispositivos se pueden clasificar y modelar de una manera que podemos ver acá en la parte superior derecha. En este caso tenemos
un transmisor muy tradicional que consiste en los siguientes bloques. Tenemos la señal de datos que viene. Esta señal es amplificada. Va hacia un modulador. Este modulador recibe una señal de carrier que viene de un oscilador y el producto se va a un power amplifier, no un amplificador de potencia. Este amplificador de potencia está ahí porque se encarga de inyectar potencia a la señal para que pueda ser transmitida por la antena a largas distancias. Este es un modelo que bien refleja un transmisor tradicional que, por ejemplo, ustedes tienen en su celular. En su celular ustedes tienen un oscilador, un modulador, un amplificador de potencia y una antena. Y si tienen, por ejemplo, 4 bandas, LTE, 4G, Bluetooth y otras más, van a tener este tipo de circuito para cada una de ellas. Pero ¿cuál es el problema? ¿No? En aplicaciones tradicionales, por ejemplo en celular, tú requieres enviar una alta potencia, porque quieres llegar, por ejemplo, quieres enviar la señal del celular a la antena, no a la antena receptora, no a las base station, ¿no? Y entonces tienes que transmitir varios metros, sino quizás cientos de metros para encontrar tu antena, ¿no? Y para eso tú necesitas un amplificador de potencia. En el caso de un dispositivo médico implantable o un wearable, tú no necesitas tanta potencia. Y solo tiene que transmitir 1 metro o menos de 1 metro. Entonces, tú no requieres un amplificador de potencia. Si bien el amplificador de potencia es el mejor bloque para transmitir alta potencia, es muy eficiente. Si tú transmites menor potencia, el amplificador de potencia es menos eficiente. No es muy eficiente. Entonces, en ese caso, nosotros decidimos es remover el amplificador de potencia. ¿Por qué? Porque consume mucha energía y porque para nuestra aplicación no es muy eficiente. Y el segundo motivo es porque el amplificador de potencia ocupa mucho espacio. Si ocupa mucho espacio, nuestro dispositivo no va a ser tan pequeño. Entonces, decidimos utilizar una estructura que se presenta en la parte de abajo. Tenemos la señal de datos, es amplificada y lo que está modulando directamente es al oscilador. Y el oscilador está directamente conectado hacia la antena. Entonces, en este caso, el oscilador cumple la función de amplificador de potencia o, en este caso, directamente está interactuando con la antena y, asimismo, permite ser modulado a través de la información. Entonces, tenemos 2 maneras en las cuales esto se puede implementar. La primera es utilizando un oscilador inductor capacitor. En este caso tenemos nuestro inductor, que vendría a ser la antena. La antena va a presentar cierta inductancia. Esta inductancia se va a colocar con un capacitor en paralelo y eso va a presentar un resonador, ¿no? Este resonador podemos, a través de unos transistores, hacer que se vuelva un oscilador y a través de un switch podemos prender y apagar este oscilador. Y si podemos prender y apagar, podemos modular la señal que está saliendo. De una manera similar, tenemos otro tipo de oscilador. En este caso, no utilizamos un inductor ni un capacitor, sino más bien utilizamos compuertas digitales. En este caso, inversores. Utilizamos 3 inversores o 4 inversores y una compuerta NAND para realizar un oscilador. Este oscilador se conoce como oscilador de anillo, porque tiene la figura de un anillo, un círculo. De la misma manera, podemos inyectar la información para que el oscilador se prende o se apaga. Y eso nos permite modular la señal que está saliendo. Cuando estuve en la Universidad del Sur de California como profesor, en este caso, un postdoc realizó el siguiente proyecto en el cual nosotros nos dimos cuenta que había un mismatch
entre los dispositivos médicos y los dispositivos de consumo en electrónica, ¿no? Consumer electronics. ¿Por qué? Porque dispositivos médicos normalmente trabajan a 400 MHz o 900 MHz, ¿no? Pero dispositivos electrónicos normalmente trabajan a 2.4 GHz. Tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth, o trabajan a 900 MHz, por ejemplo, en diferentes señales de celular. Pero no existe eso, ¿no? No existe una compatibilidad. O es 2.4 para los dispositivos electrónicos, o es 900 o 400 para los dispositivos médicos. Entonces, lo que decidimos hacer nosotros es diseñar un chip que tenga las dos bandas, ¿no? Que permita transmitir y recibir datos tanto a 900 MHz como a 2.4 GHz, ¿no? Y decidimos hacer un chip muy pequeño. Y nosotros podemos ver acá, este chip, que lo van a ver en la siguiente diapositiva, tiene dos antenas. Las dos antenas están compartiendo el mismo espacio y tiene transmisores y receptores para ambas bandas. Todo esto está en un mismo chip, ¿no? Y acá tenemos a ver este circuito, ¿no? Este chip que fue diseñado en la tecnología de 180 nanómetros a través de TSMC tiene dos antenas. La antena que ustedes ven, este círculo o este cuadrado en el centro, más pequeña, es la antena para 2.4 GHz y la que se encuentra afuera, alrededor de ella, es para 915 MHz. En la parte de la izquierda, ustedes ven el layout, que es el archivo que se presenta toda la geometría del circuito y podemos ver las diferentes partes. Tenemos las dos antenas en la parte superior. En la parte inferior tenemos inductores, que son los elementos de matching. En la parte blanca somos los receptores y en la parte roja son los transmisores y son las antenas. El tamaño de este circuito es básicamente 2 milímetros y 2.3 milímetros. Es bastante pequeño. Y por supuesto hicimos las mediciones respectivas. Pusimos este chip en una tarjeta electrónica. La tarjeta electrónica la conectamos con power supplies, que son power supplies, y con FPGAs que permiten la programación del chip. Y luego pusimos una antena a una separación D, ¿no? Y la antena se conectó a un amplificador de bajo ruido y después a un osciloscopio y un analizador de frecuencia. Y acá tenemos las mediciones. Podemos ver que hemos podido enviar y en este caso recibir señales enviadas a través de este pequeño, muy pequeño transmisor y poder decodificarlas de manera, o demodularlas y decodificarlas de manera correcta por distancias de hasta 30 centímetros y teniendo transmisiones que van hasta 40 megabits por segundo. Similarmente, pudimos enviar información y en este caso enviamos la información a través de la antena que está en la parte derecha y la recibimos en la parte izquierda. Igualmente pudimos recibir información hasta de 1 megabit por segundo, ¿no? Y la distancia es un poco menor, en este caso 10-11 centímetros. Tuvimos que probar, ¿no? Que nuestro circuito puede ser usado en dispositivos médicos wearables, ¿no? Y para eso modelamos el tejido humano, en este caso en este caso usamos pollo, ¿no? Pollo fresco en este caso para que pueda tener propiedades similares, ¿no? Y vimos que hubo una atenuación en las señales que pudimos enviar y la distancia redució, pero pudimos enviar más o menos a 14 centímetros, ¿no? A 20 megabits por segundo. Y para que sea un dispositivo implantable, pusimos otra pieza de pollo encima, ¿no? Para que podamos tener una representación de un dispositivo implantable. Igualmente, la distancia redució, pero igual podemos transmitir por 6 centímetros. 6 centímetros de aire, o sea, 6 centímetros
desde la superficie, en este caso, del tejido. Y acá tenemos unos comparación con el estado del arte. Entonces, ¿qué podemos concluir al respecto? Que primero, que se puede diseñar antenas y transmisores muy pequeños que son muy eficientes al transmitir y recibir información, y que el tamaño puede ser bien pequeño, ¿no? 2.5 milímetros por 2 milímetros. Y que podemos usarlos tanto en dispositivos implantables como en dispositivos wearables. Como un segundo proyecto, un estudiante de doctorado realizó este chip, ¿no? Y en este caso, tenemos la siguiente aplicación, ¿no? Viendo la aplicación de una píldora inteligente, lo que quisimos hacer en este caso es tener una píldora en la cual se pueda dejar esta píldora, por ejemplo, en el estómago y dejarla ahí, de tal manera que la píldora pueda enviar información de qué es lo que está pasando en el estómago por varios días. Si la píldora se puede poner, por ejemplo, sensores en la píldora, sensores de pH, sensores de diferentes compuestos. Esta señal puede ser enviada, puede ser sensada y enviada afuera. Teníamos algunos requerimientos, ¿no? Que el dispositivo tenga no más de 3.2 milímetros de ancho y 13.6 milímetros de alto, porque este dispositivo tenía que pasar a través de un túnel, ¿no? Que está dentro de se le llama gastroscopio, que es lo que se usa, por ejemplo, cuando vas a hacer una endoscopía. Entonces queríamos que este dispositivo pase a través de uno de esos agujeros, ¿no? Para que pueda ser depositado en el estómago. Con esos requerimientos diseñamos el siguiente sistema, ¿no? En este caso, las señales para poder enviar de fuera del cuerpo hacia dentro del cuerpo se realizó a través de señales magnéticas. ¿Por qué campos magnéticos? Porque campos magnéticos no se atenúan en el cuerpo humano, a comparación de campos electromagnéticos. Y para enviar la información afuera, utilizamos una antena y un circuito que conocemos como ring oscillator o un oscilador de anillo, que podemos ver acá. Tenemos la antena en morado y tenemos aquí dos inversores y una comporta NAND, y el anillo está cerrado a través de esta antena. Tenemos acá este pequeño anillo. Acá tenemos el circuito. Tenemos una antena, ¿no? La antena creo que es 1.2 o 1.4, creo que es 1.4 milímetros por 1.4 milímetros. El transmisor es muy pequeño, podemos verlo acá. Pues el resto del circuito se encuentra en la parte de abajo, ¿no? El tamaño de este chip es 1.8 por 1.8 milímetros. La manera en la cual hicimos las mediciones es conectamos este chip con un FPGA y a un osciloscopio, y después recibimos la señal con una antena, va hacia un amplificador de bajo ruido y lo conectamos al mismo osciloscopio. Acá podemos ver el circuito. Como ustedes pueden ver acá, el chip se encuentra aquí donde está el cursor. Ese pequeño chip que podemos ver ahí. Tenemos todo el chip que se encuentra dentro de una solución PBS, solución salina, y los cables salen y se conectan por fuera hacia un FPGA. Tenemos a una distancia de una antena, en este caso una antena Vivaldi, y la antena después se conecta a un amplificador de bajo ruido y después va a un osciloscopio. Las señales que medimos, por ejemplo, se encuentran acá. Una amplitud en 20 milivoltios y podemos recibir la señal. Podemos ver claramente qué es un 1 y qué es un 0. ¿No? Un 1 y un 0. Las velocidad en la cual podemos enviar datos, en este caso, llega hasta más de 10, digamos que son casi 30 megabits por segundo, ¿no?
hasta una distancia, y esto es bien interesante, de casi 1 metro o más de 1 metro, ¿no? Es muy interesante las mediciones que hemos podido obtener. Acá vemos un poco más el sistema. Ustedes pueden ver acá la computadora en la cual está haciendo las mediciones. Tenemos el osciloscopio en la parte de atrás, la antena aquí, la antena Vivaldi. Estamos a una distancia de 65 centímetros hacia ah, contenedor que tiene una solución salina. El chip se encuentra ahí dentro. Y esto se encuentra dentro de 3 electromagnets. Estos electromagnets, por ejemplo, se van a encargar de generar señales magnéticas que podemos controlar a través del computador. Acá tenemos una visión un poco más en zoom de dónde está el chip y dónde están los cables, ¿no? Obviamente para todo esto, el chip ha sido encapsulado con un elastómero para que para que pueda seguir funcionando, ¿no? Para que esté protegido del líquido y de la solución salina. Y en la parte de abajo acá tenemos una figura del circuito. Tenemos el chip en la parte de arriba. Tenemos un microcontrolador, capacitores, una pequeña batería y unos resistores, ¿no? El tamaño total es 3.2 por 13.6 por 2.3. ¿No? Y finalmente quiero agradecer a quienes hicieron este trabajo, ¿no? Esto es el team de mi laboratorio cuando estaba en la Universidad del Sur de California. Y tenemos a mis estudiantes en esa época, ¿no? Ansa, Fer, David, postdoc, Ilan, Silong, y Hongshan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Creo que todos estamos aquí muy interesados en toda la charla que nos has dado y abierto un poco el panorama de lo que se está haciendo por allá. Tal vez incluso para nuestros estudiantes también es interesante ver cómo se llevan experimentos a cabo en la parte biomédica. Me imagino que en Estados Unidos también el último paso para pasar como que estos dispositivos a producción no es una tarea fácil, pero ya tener un paso hasta la prueba con tejidos de animales ya es un gran paso. No sé si tiene alguien por aquí alguna pregunta para Manuel. Se pueden animar a hacer cualquier pregunta. El doctor Monge está súper abierto a contestarlas. Bueno, yo por mientras te voy haciendo algunas preguntas, Manuel, mientras tenemos Sí. algunos que se animen a hacer preguntas. ¿Has visto algo sobre el tema de utilizar inteligencia artificial para soportar el diseño de todos los componentes del circuito y, bueno, hacer más eficiente lo que se necesite hacer para llevar a cabo los objetivos del dispositivo? Sí. Esa es una muy buena pregunta, Gisela. Para hacer un poco de contexto acá, el diseño de circuitos es un mercado muy grande. Involucra no solo el diseño de circuitos analógicos y de radiofrecuencia, que por ejemplo yo me he especializado, sino también el circuito de sistemas digitales y de procesadores y memorias y sistemas digitales, sistemas embebidos. Y mucho más que nada en ese ámbito es donde se está utilizando en estos momentos mucho más la inteligencia artificial, machine learning, cosas así. También he visto un poco en el área de analógico, pero es mucho más en el área digital. ¿Por qué? Porque se tiene un ámbito de diseño que requiere, ¿cómo podemos explicarlo? Por ejemplo,
se tienen diferentes requerimientos y ubicaciones y de manera de conectar los diferentes procesadores, diferentes elementos de memoria, tienen un impacto en todos estos, tienen un impacto en el desempeño del sistema en general, ¿no? Por ejemplo, el procesador, ¿no? Tienes diferentes cores, tienes diferentes memorias y donde los colocas va a permitir que puedas correr el sistema a una velocidad más alta, que consume menos potencia. Entonces, tienes millones o billones de transistores y tienes muchos lugares donde colocarlos. Entonces, ahí viene bastante heurística que se tiene que ver, bastantes modelamientos y el uso de machine learning, en este caso, de modelos de machine learning, permite la exploración de de estos sistemas y la optimización de ellos. Genial, interesante. Y no sé si ya alguien se animó a hacer alguna pregunta por ahí. Carlos, bien, adelante. Bueno, buenas tardes en realidad. Muchas gracias por la charla que me puedo dar. Tenía dudas. eh, Entiendo de que si los dispositivos funcionan a baja frecuencia, quería saber, al ser también muy pequeños, ¿utilizan algún sistema de protección ante interferencias muy particular? O porque tenía dudas de si funcionar a baja frecuencia están más expuestos a tener interferencias electromagnéticas por otros dispositivos médicos u otros tipos de equipos. Carlos, es una muy buena pregunta. Y si entendí bien la pregunta, va sobre si es que los dispositivos al ser pequeños tienen más interferencia de otros dispositivos médicos o otros dispositivos que se encuentran alrededor. La respuesta es que depende. Dispositivos pequeños o no pequeños van a percibir interferencia a través de los diferentes dispositivos electromagnéticos que se encuentran alrededor, ya sean dispositivos médicos o no dispositivos médicos. Por ejemplo, si tú tienes un celular al costado de cualquier dispositivo, el celular va a estar recibiendo señales constantemente, emitiendo señales constantemente, así no te estás haciendo una llamada, igual va a estar emitiendo señales. Entonces, todo eso va a interferir con cualquier dispositivo que se acerca al celular, ya sea pequeño o no pequeño. Y el tamaño de interferencia va a depender mucho de cómo el dispositivo se ha diseñado. Y cualquier dispositivo médico, en ese caso, de cualquier tamaño, tiene que tener en consideración la interferencia electromagnética que va a tener en el lugar que va a ser utilizado. Y la manera en la cual este tipo de fenómeno se soluciona es, por ejemplo, hay estándares, hay diferentes protocolos, dispositivos que son que nosotros podemos comprar, por ejemplo, tienen que seguir. Y debido a esas regulaciones, un dispositivo médico en este caso, puede saber, por ejemplo, cuál es la mayor interferencia que puede recibir de cualquier otro dispositivo. Y eso se usa en el diseño para poder hacer que el dispositivo soporte ese tipo de interferencia. Gracias. Veo una pregunta en el chat, Gisela, de Pablo. Sí. Voy a leer la pregunta. ¿Existiría algún espacio para mejorar la relación señal-ruido con Machine Learning? Pablo, yo creo que la respuesta es, yo creo que es posible. Cuando estamos hablando de dispositivos o en este caso de circuitos que van a operar en este caso amplificando a los sensores, en este caso, mucho depende del modelo que se utiliza, ¿no? Y en el caso específico de circuitos, que es lo que yo puedo hablar, modelos de transistores
son modelos que cuentan con cada transistor con, digamos, 100 parámetros, que esos 100 parámetros son extraídos a través de mediciones estadísticas, y, y después tú tienes 100 parámetros por transistor, tienes 200 transistores en un amplificador de bajo ruido que tienes que de alguna u otra manera poder modelar y ver cómo funciona. Entonces se tiene un buen, si bien se tiene un sistema de ecuaciones de alto orden, que tiene que poder ser resuelto de una manera rápida y que permita la simulación en espacio temporal, y si es que somos un poco más atrevidos en espacio dimensional también, ¿no? Ya sea unidimensional, bidimensional o tridimensional, depende de lo que quieras hacer. Entonces se tiene, otra vez, es una gran cantidad de datos, ¿no?, que se tiene que simular, y el espacio de diseño es muy amplio. El problema de usar Machine Learning viene que estos datos son en base a fenómenos físicos. Entonces tiene que haber una interacción del modelo de Machine Learning con los modelos físicos para que estos puedan hablar de un modelo, hablar entre ellos, ¿no? De esa manera no solamente se puede mejorar la realización señal de ruido, pero se puede mejorar en una manera más rápida. Por ejemplo, el tiempo de diseño de una simulación que normalmente te puede demorar 3, 4 días, en este caso podría hacerse en 3 horas, ¿no? En 2 horas, una cosa así. Buenísimo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí, Carlos. Sí, perdón. Dale. Sí, me surgió otra duda porque justamente esa parte de dispositivos implantables en su momento me llegó a interesar y como no sé si es, no sé qué tan lejano es eso para que sea aplicable, pero me surgía la duda de qué tanto o qué nuevos retos se presentaron en la parte regulatoria allá en Estados Unidos cuando se hubo el desarrollo de ese tipo de dispositivos implantables. No sé si hubieron nuevos retos respecto al tema de la protección de los datos, porque entiendo de que estos tipos de dispositivos implantables podrían uno obtener datos del paciente, ¿no? Entonces, porque digamos, podría ser para monitoreo del paciente. Entonces, ¿de qué manera uno protege este tipo de datos del paciente también? Es una muy buena pregunta, Carlos. Y, y quisiera, hace un par de años estuve pensando un poco al respecto y quisiera proponer una pregunta, quisiera hacer una pregunta, Carlos. Sí. ¿Qué preocupación sobre datos tienes cuando, por ejemplo, un laboratorio saca tu, no sé, nivel de hemoglobina? ¿Te preocupas cuando saca el nivel de hemoglobina? Cuando te sacan sangre y el laboratorio sabe tu nivel de hemoglobina, ¿te preocupas al respecto? Mm, bueno, en teoría, ¿no? O, Creo. o cuando vas a tomarte una placa de rayos X, cuando si es que por ejemplo tuviste una fractura o tuviste una lesión en un ligamento, ¿te preocupa qué pasa con esa placa de rayos X? Mm, no, o sea, bueno, es tratado por los médicos y no tengo mayor preocupación. Es una muy buena respuesta. A lo que voy es de que mm, eh, ya existen, desde mucho antes de que haya un dispositivo implantable, eh, diferentes am, am, digamos, métodos médicos, procedimientos que extraen información del cuerpo humano, ah, pero que nosotros de alguna u otra manera no pensamos de que son datos del cuerpo humano, que no son nuestros datos, pero son. No, cada vez que nosotros vamos a pesarnos o vamos a medirnos, esos son datos, son nuestros datos, que los Ujú. estamos dando.
Y nosotros decidimos de alguna u otra manera a través de la sociedad que simplemente no quiso o pensó de que no es importante no hacer nada de manera regulatoria, ¿no? Pero cada vez de que cualquier médico te toma tu talla, te pesa, toma tu pulso cardíaco, tu temperatura, todos esos son datos, son nuestros datos. Claro, perfecto. Bueno, regresando a la pregunta, el tema con dispositivos es de que estos datos son digitizados y después se transmiten a la nube o al celular y cosas así, ¿no? Y al respecto de eso, pues yo diría que hay muchas reglas al respecto, ¿no? Esto, imagino, empezó en los dispositivos cardíacos primeramente, los pacemakers. Se deben haber creado para ese momento, por ejemplo, muchas maneras en las cuales la información se tiene que guardar, se tienen que tener, por ejemplo, sistemas de calidad, la información tiene que guardarse de manera encriptada y cosas así, ¿no? Y ahora en lo cual se vienen dispositivos médicos y wearables, ¿no? Por ejemplo, el Apple Watch que te puede medir tu señal de electroencefalograma y también tu señal cardíaca, pulso, por ejemplo. Esas señales tienen que guardarse encriptadas, tienen que, por ejemplo, permanecer en el dispositivo, o si es que se envían a una señal en la nube, tiene que saberse siempre dónde está, tiene que ser encriptada tanto en el dispositivo como en el lugar donde residen. Entonces, todas esas son regulaciones, leyes, en este caso, que en Estados Unidos son enforzadas a través del FDA. Sí. Ya, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Carlos, por las preguntas. Y claro, definitivamente es un tema que nos va a tomar la atención. Me imagino que también el detalle es cuando juntan más de un dato, ¿no? Un dato puntual, tal vez personal, en un momento, que luego sirve para hallar tendencias para una persona, y luego si eso se usa para recomendarle otra cosa, pues ahí ya implica un poco más del uso de los datos. Sí, exacto, Gisela. Viene mucho al respecto de cuánta información se tiene de cada persona, la manera en la cual esa información está correlacionada y tendencias, ¿no? Completamente de acuerdo. Bueno, creo que si no hay más preguntas, pasamos a darle un aplauso virtual a Manuel, nuevamente por todos sus conocimientos, por dejar el nombre del Perú de alguna manera también en alto por allá, Manuel. Estamos muy orgullosos y espero que sigan los éxitos también en Precision, en la nueva empresa donde estás. Me imagino estás viendo más temas de neurociencia. Sí, actualmente veo más temas de neurociencia. Genial. Bueno, entonces vamos a cortar también el live y si gustas, Manuel, nos quedamos un ratito para conversar si tienes tiempo. Sí, me encantaría. Muchísimas gracias. Genial. Muchas gracias a todos por venir y nos vemos en una siguiente charla de la serie de webinars de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Cayetano Heredia.